Fundamentos, volumen 1. La palabra de Dios. Semana 3. La veracidad de la palabra. Día 4. ¿Es razonamiento circular creer que la Biblia es verdad porque ella lo dice? 10 segundos de verdad. Toda persona tiene una autoridad final. La pregunta no es si la tienes, sino cuál es. Tus sentimientos, la cultura, la razón humana o el Dios que nunca miente. Texto para hoy. Juan 10:27. Mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco, y me siguen. Texto de apoyo. Hebreos 6:13. Porque cuando Dios hizo la promesa a Abraham, no pudiendo jurar por otro mayor, juró por sí mismo. La gran verdad. La Biblia tiene autoridad en sí misma porque contiene las palabras de Dios, y no existe una autoridad superior a Él. Descubriendo la palabra. Alguien podría preguntar, ¿no es circular decir que la Biblia es verdadera porque la misma Biblia lo afirma? La pregunta parece poderosa, pero debemos reconocer que toda autoridad final termina apelando a sí misma. Si alguien dice, la razón humana es mi autoridad final, necesitará utilizar su propia razón para demostrar que la razón es confiable. Si otro afirma, solo creo lo que la ciencia demuestra, debe explicar científicamente por qué únicamente la ciencia puede producir verdad. Pero esa afirmación no puede comprobarse en un laboratorio. Es una idea filosófica. Por tanto, se contradice a sí misma. La Biblia afirma ser la palabra de Dios. ¿A qué autoridad superior podría apelar Dios para demostrarlo? Si necesitara la aprobación de otra autoridad, entonces esa autoridad sería mayor que Él. Por eso Hebreos dice que Dios juró por sí mismo, porque no existe otro mayor. Esto no significa que creamos sin evidencias. La confiabilidad histórica de la Biblia, su unidad, las profecías cumplidas, su sabiduría y su poder transformador nos ayudan a reconocer que sus afirmaciones son razonables. Sin embargo, ninguna de esas evidencias se convierte en juez sobre Dios. El Espíritu Santo tampoco transforma un libro humano en palabra divina. La Escritura ya es palabra de Dios. El Espíritu abre nuestros ojos para reconocer la voz del pastor en ella. Como enseñó Jesús, mis ovejas oyen mi voz. Esta verdad cambia nuestra manera de vivir. Cada día escuchamos voces que compiten por gobernarnos. Todos lo hacen. Lo importante es que seas feliz. Sigue lo que sientes. La Biblia debe adaptarse a los tiempos. Pero cuando esas voces contradicen a Dios, debemos preguntar, ¿quién tiene la autoridad final? Quizás tu corazón dice que Dios te abandonó, pero su palabra promete su presencia. Tal vez la cultura llama bueno a lo que Dios llama pecado. Quizás tus amigos dicen que debes devolver una ofensa, mientras Cristo te llama a perdonar. Confiar en la Biblia significa permitir que Dios tenga la última palabra, incluso cuando esa palabra confronta lo que deseamos creer. No necesitamos rechazar la ciencia, la razón ni la experiencia. Todas son regalos útiles, pero ninguna es infalible. La ciencia puede corregir una interpretación equivocada. Nuestras experiencias pueden ayudarnos a aplicar la verdad. Sin embargo, solo Dios conoce toda la realidad sin posibilidad de error. ¿Qué error corrige? Para creer en la Biblia, necesito que una autoridad superior a Dios la confirme. ¿Qué pecado confronta? Escoger otra autoridad para rechazar lo que Dios ha dicho. ¿Qué promesa afirma? El Espíritu de Dios ayuda a su pueblo a reconocer la voz del pastor en las Escrituras. Conociendo a Dios, Dios no responde ante una autoridad superior. Dios habla de manera confiable. Dios guía a su pueblo mediante su palabra. Examinando mi corazón, ¿qué voz tiene realmente la última palabra en mis decisiones? ¿Acepto la Biblia solo cuando coincide conmigo? ¿Dónde necesito someter hoy mi pensamiento a Dios? Viviéndolo hoy. Antes de tomar una decisión importante, pregunta, ¿qué autoridad estoy siguiendo? ¿Mi deseo o la palabra de Dios? Oremos. Señor, abre mis ojos para reconocer tu voz, que tu palabra gobierne mis pensamientos, decisiones y deseos. Amén. Versículo para memorizar. Juan 10:27. Mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco, y me siguen. Conversaciones que nos conducen a la verdad bíblica.
Tácticas. En esta sección, continuamos adaptando herramientas de conversación presentadas por Greg Koukl en su libro Tactics, aplicándolas a las objeciones que estamos estudiando. No aceptes una responsabilidad que todavía no te corresponde. Imagina esta conversación. Una persona dice, la Biblia está llena de contradicciones. Tú preguntas, ¿cuál contradicción tienes en mente? La persona responde, bueno, tú eres cristiano, demuéstrame que la Biblia no tiene contradicciones. Aquí es fácil sentir presión y comenzar a defender toda la Biblia. Pero observa, tú todavía no hiciste ninguna afirmación, la hizo la otra persona. Puedes responder tranquilamente, con gusto podemos hablar después de lo que yo creo, pero primero estoy intentando entender lo que tú dijiste. Afirmaste que la Biblia está llena de contradicciones. ¿Cuál tienes en mente? Y después, ¿qué te hace pensar que realmente es una contradicción? Esto no significa que los cristianos nunca tengan que defender sus creencias. Claro que debemos hacerlo. El principio es mucho más sencillo. Quien hace una afirmación debe estar dispuesto a explicar por qué cree que es verdad. Si después tú afirmas, creo que la Biblia es palabra de Dios, entonces también debes estar dispuesto a explicar tus razones. Pero no permitas que una afirmación sin explicar te obligue inmediatamente a defender algo que todavía ni siquiera estaba en discusión. Frase del día. La voz que tenga la última palabra terminará gobernando tu vida.